Seguimos en esta tertulia de martes 16 de agosto de 2022 con Desiree Pagliarini, Juan Pedro Mir, Agustín Iturralde y Patricia González. ¿Cambiamos de tema? Este lunes comenzaron en Uruguay las pruebas PISA, que evaluarán los conocimientos en lectura, matemática y ciencia de los estudiantes de ciclo básico de secundaria. Participarán 7.500 alumnos, elegidos al azar, provenientes de 230 liceos públicos y privados. El viernes pasado, en conferencia de prensa, Robert Silva, presidente del Consejo de la ANEP, del CODICEN de la ANEP, dijo: nos jugamos mucho en estas pruebas PISA para generar evidencia, para generar insumos, para seguir mejorando la educación. Horas antes de la presentación oficial, Silva compartió en su cuenta de Twitter un afiche de las pruebas con una camiseta de la selección uruguaya de fútbol y el eslogan "Ponétela celeste", elegido por las autoridades para esta instancia. Además, se creó un sitio web con información sobre las pruebas PISA. Entre otras cosas, allí se incluyen ejercicios para practicar. Esa movida provocó la polémica. El peor uso de la evaluación en educación, publicó en Twitter Pablo Cayani, que integra la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y luego agregó: gurises, hagan la prueba tranquilo. No hay copa ni nada. Esta instancia brinda información para saber dónde hay que mejorar. El mundo adulto poniendo sus prioridades sobre los gurises, continuó diciendo. Ante estos cuestionamientos, el profesor Juan Gavito, consejero del CODICEN de la ANEP, respondía así ayer aquí en Perspectiva. Lo que se busca es un mayor involucramiento de los estudiantes, porque en una muestra tan pequeña, si un estudiante directamente no va o no entra a clase porque está la prueba, o toma la hoja y la entrega en blanco, eso baja nuestra calificación. Cuando digo nuestra, como país. Entonces se trata un poquito de llegar a una mayor motivación e involucramiento de ese estudiante. No fue la única noticia en el plano de la enseñanza. Este lunes, estudiantes de formación en educación ocuparon la sede del Instituto de Profesores Artigas, el IPA, de Magisterio también y del Instituto de Educación Social. La movilización se llevó a cabo por más presupuesto, mejores condiciones de estudio y por una postura contraria a la reforma educativa que impulsa la ANEP. Agustín, vos sugeriste este tema y vinculabas de alguna forma estos dos hechos. ¿Te tocó empezar de vuelta? Sí, habíamos pactado que el maestro iba a empezar, pero voy a... ¿Qué? Que el maestro iba a empezar. Sí. Ahí me toca así. Me perdí y aparece una moña. Eso, Se pero aparece internamente. Aparece una moña y me la Llegué tira tarde a mí. después del acuerdo, pero como lo había sugerido Agustín y él había hecho la vinculación, por eso decidí empezar a mí por me ahí, interesaba un poco y creo que era trascender el tema de PISA, que obviamente es lo que se comió como el debate, el de la ponete la celeste y no sé qué más, y tratar de discutir de la transformación educativa en marcha, de cómo viene, de qué se está haciendo, de quién se está poniendo, que me parece que es la discusión de fondo relevante que el Uruguay debe entrar. Sobre esto de PISA, a mí me parece absolutamente sin importancia. Lo único que tengo para decir es que yo en el 2003 fui la primera generación que hice la prueba PISA y no me regalaron nada. Y eso me enoja tremendamente que ahora que en el 2003 te vamos a comprar una camiseta celeste para la próxima. Que la vez pasada les regalaron auriculares inalámbricos, a ver una camiseta de Uruguay, y a mí en 2003 Hashtag un regalo para Iturralde. Desde el 2006 están regalando cosas, así que desde el 2006, o sea que no ligaste por un poco, ¿no? La primera, nos discriminaron la primera, pero es la única queja que tengo de esto. Me parece que no tiene ninguna importancia. Yo escuchaba explicaciones. Claramente es una prueba que a los chicos no se juegan nada de su calificación y eso lo tienen bien claro, y que un componente es que ellos realmente vengan, la hagan con ganas, la completen, y ahí OCDE mismo promueve cierta promoción del involucramiento de los chicos. No sé si el regalo era pertinente, si podría haber sido otro, pero me parece que se le dio una trascendencia y un dramatismo. Los hilos que leí, poniéndole las adjetivaciones que se dijeron, todo esto, al margen, me parece que no tiene mucha importancia. Creo que en el fondo lo que hay es más esto, ¿no? La ocupación del IPA era, por las pruebas PISA y no sé qué más, y en contra de la transformación educativa. Ayer veía al senador Olescar también, 18 de julio, tuiteando en contra de la transformación educativa, con ese nombre, con ese lenguaje. Me impresionó bastante. Creo que está empezando a acelerarse la famosa transformación educativa. Hay una nueva propuesta vinculada mucho más a competencias que a contenidos. No tengo idea, y eso obviamente le doy la derecha
al maestro presidente a la mesa sobre el contenido y la pertinencia de todo esto, pero creo que nadie duda de la pertinencia de acelerar este tipo de transformaciones. Y bueno, yo lo que veo esto, cualquier cosa de fondo que se haga genera resistencias. O sea, no hay que asustarse por las resistencias. Si alguien dice que va a cambiar la educación o cualquier cosa de verdad, de fondo, sin tocar ningún interés, sin mover ninguna resistencia, hay algo que no está cambiando verdaderamente, me parece. Así que a mí no me asusta particularmente. Espero que sea finalmente el momento de poner la pata en el acelerador con este tema. Juan Pedro. Bien, sobre el tema camisetas y regalos tampoco voy a opinar. No me parece. Sí creo que hay un punto que quiero señalar que plantea el consejero Gavito, y es que no importa realmente, creo que hacemos mal el pensar el ranking PISA como el ranking FIFA. Creo que no va por ahí. Yo creo que esas pruebas que empezaron en 2003 con la corte de Agustín tiene que ver con ver los niveles de aprendizaje de Uruguay comparados con los parámetros de la OECD, que nos dicen en un mundo globalizado qué sistema educativo tenemos. Y ese sistema educativo, en una mirada de larga duración, sigue siendo un sistema educativo excluyente. Porque, perdón que repita siempre lo mismo, si bien tenemos diferencias enormes en los aprendizajes en los sectores populares con respecto a los sectores medios, también los sectores que tienen mayor capacidad tienen niveles de excelencia marginales comparados con sectores de otras partes del mundo. Entonces, creo que el Uruguay, el sistema educativo estructuralmente es un sistema educativo desigual, mucho más desigual, por ejemplo, que el sistema sanitario. Mucho más desigual. Es mucho más desigual el sistema educativo que el sistema de distribución de renta social. Sí. Entonces, estructuralmente Uruguay, y eso no lo pudo resolver los gobiernos previos al 2005, no lo resolvió la izquierda y no lo está resolviendo, no lo va a resolver ahora esta actual administración. Entre otras cosas porque no hemos encontrado políticas de Estado que pongan, así como sí se encontró, por ejemplo, en el área de la salud, así como, por ejemplo, se encontró en áreas importantes de la seguridad social, así como se encontró en otras áreas, hasta en la ley de defensa que se votó por acuerdos interpartidarios, no se encontró en educación. Donde no llegamos ni siquiera a formar una universidad de la educación por falta de acuerdo interpartidario. Entonces, el problema estructural de la educación y el problema de la educación como generadora y reproductora de desigualdad social, que si esto era un problema en la década previo a Agustín, en su 2003, hoy es dramático. Porque todas las miradas indican que aquellos que no integren el sistema de conocimiento, no solo de egreso de conocimiento, van a quedar por fuera de la sociedad del siglo XXI. Y eso es un tema de discusión pública que está por fuera. La pregunta es, ¿cómo va el proceso de transformación? Yo particularmente veo con cierta alegría o simpatía, por ejemplo, el marco de transformación curricular con las 10 competencias. Creo que va por ahí, creo que es una buena hoja de ruta. Sin embargo, a la hora de la micropolítica o a la hora de la economía política del cambio, creo que la actual administración se ha equivocado, pandemia de por medio, en los procesos de negociación y articulación con los actores y particularmente con los sindicatos y con las ATD. No puede poner la administración, no puede poner a la oposición política y a los sindicatos y a la ATD como un eje del mal al cual transformar. Yo creo que ahí hay que buscar, hay que volver a tejer, estamos a tiempo, hay que destinar los recursos correspondientes, creo que eso es parte del proceso. De lo contrario, esto no se va a profundizar. Esa es mi visión inicial. Bueno, tarea titánica si la sabrá en el tema de educación. Porque, reitero una idea que dejé latente en la tertulia pasada, porque tenía bastante que ver con este tema, de que creo que volvemos a mirar equivocadamente el foco del tema. No es las pruebas PISA, no es la evaluación final que se hace a nivel internacional y que de cierta manera sí nos ayuda a ver dónde estamos parados y a ver cuáles son los parámetros internacionales que cumplimos o no. Pero el foco no es ese, el foco no es la evaluación final, el foco es que los gurises realmente estén aprendiendo y que realmente la oferta que se les brinda a nivel educativo sea lo suficientemente razonable para el mundo en el que estamos hoy. Entonces, es un complejo entrelazado entre los actores educativos, sin duda, entre ver si la transformación educativa
va a dar frutos o no a largo plazo, pero eso no lo podemos determinar en lo absoluto en este momento. Y también va a haber en el hecho de si realmente lo que nos interesa es escolarizar por escolarizar, decir, bueno, que se institucionalice a los gurises solo por el hecho de institucionalizarlos, o que realmente hay un contenido real y que los gurises se vayan con algo que de verdad les sirva. O sea, que se sientan que están ahí porque de verdad están aprendiendo algo. Entonces, yo lo que veo es que es una discusión muy incómoda para muchos de los actores sociales y de los actores dentro del sistema educativo. Entonces, se van por la tangente. Bueno, ya de una vez voy a descalificar la transformación educativa. Ya de una vez no puedo sentarme contigo a la mesa a reflexionar esto. Creo que es como un gran componente de muchas cosas que hacen ruido y no estamos sabiendo bajarlas a tierra, por más que le doy la derecha a esta actual administración, de que por lo menos realmente están haciendo un gran esfuerzo y una gran batalla interna con sus aciertos y con sus errores, con cosas a mejorar, por supuesto, si las habrá, pero están dando una batalla interna no solamente para transformar lo curricular, sino para elaborar diálogos y elaborar un cambio estructural, que en eso, bueno, coincido con Juan, hay un cambio estructural, pero no es fácil, va a generar resistencia, que era lo que decía Agustín también. Ahora, el tema es si nos ponemos la camiseta, y acá hay una alegoría, nos ponemos la camiseta o no, y yo creo que la administración por lo menos está dando esa batalla. ¿Cómo saldrá? Nos lo dirá el tiempo. Pata, ¿vos por dónde vas? ¿Por la transformación educativa como han resuelto hasta ahora? Lo primero que voy a decir es que estamos en una discusión de una terrajada, de un nivel de terrajada enorme de las camisetas, las pruebas PISA. Por favor, digámoslo. No, yo entiendo que no queremos hablar de esto, pero me parece que en el medio de que tenés el IPA ocupado, el IFES ocupado, el Regional Este del SERP ocupado, Magisterio ocupado, ¿estás hablando de las camisetas? Entonces yo estoy viviendo en otro país o estamos sacando el foco de lo que es importante, me parece. Yo voy a decir 3 cosas. Lo primero es, pienso de la reforma de la educación lo mismo que pienso de la reforma del Estado. Hay que hacer transformaciones en la educación y dejar de hablar de la gran reforma, de las madres de todas las reformas, porque no funciona de esa manera. No es que uno viene un día y dice, mira, mañana voy a cambiar todo. Y cambio todo. Y punto. Se negocia, se construye, se elabora para negociar y para construir y para generar un proceso sostenido. Porque hablan de las políticas de Estado, pero hagan políticas de Estado. Para hacer políticas de Estado hay que negociar. No hay política de Estado posible que uno venga e imponga. Uno viene y dice, no, mira, acá la reforma de Estado tiene esto. Te deja el papel y vos tenés que firmarme acá abajo que estás de acuerdo con eso. No, se negocia. Para construir para el mediano plazo se negocia. ¿Hay que negociar con los actores? Sí, yo creo que ¿cuál es la fortaleza que tiene el sistema educativo de este país? Y lo pongo en la fortaleza que tiene la Universidad de la República. Autonomía o gobierno. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que la gente sea parte. Estoy de acuerdo con que los estudiantes y las estudiantes sean parte de las discusiones. Con que los docentes y las docentes sean parte de las discusiones. Con que los sindicatos sean parte de las discusiones. Y todo eso no es el Frente Amplio. Todo eso son las organizaciones sociales vinculadas a la educación que tienen una opinión, ¿no? Que creo que esa es una cosa que habría que decirle a Robert Silva. El Frente Amplio está en Colonia y Ejido y los diputados, las diputadas, senadores del Frente Amplio están en el Palacio Legislativo. Las organizaciones sociales, eso que quiere decir Manini, el FAPIT, que quieren mezclar a todo lo mismo, como yo no... ¿Vos estás decidiendo no negociar con las organizaciones sociales? Divino. Vas a hacer la reforma de la educación y tu gran transformación educativa en este momento con los centros educativos ocupados. Esa es la forma en la que quieren construir la transformación educativa, me queda lejos. Mientras todo esto se está discutiendo, mientras empieza toda esta discusión, Robert Silva está preocupado por los muros del IPA. Alguien que diga eso es una terrajada, pero además es una cosa que va a contrasentido. ¿Le preocupa que los muros estén pintados en contra del gobierno? ¿En qué momento nosotros decimos, es una cosa política importante que el muro del IPA no se intervenga? Y van y le pintan el muro de nuevo. ¿Esa es la manera en la que está tratando de negociar el CODICEN con los centros educativos para implementar la reforma educativa? Yo creo que en términos de negociación política están haciendo todo lo que no hay que hacer para poder implementar una discusión saludable. ¿Qué es igualar para mí? ¿Hay que igualar? Sí. ¿Qué es igualar? Aumentar el presupuesto. Igualar implica presupuesto. ¿O no? ¿O no tenemos una educación pública nosotros y creemos que la educación la financia el Estado? Bueno, hay que mejorar el presupuesto. Porque los gobiernos del Frente
no se habrá hecho la gran transformación educativa, pero el aumento de las escuelas de tiempo completo, el aumento de los programas, el aumento de los programas tendientes a que los gurises se sostuvieran adentro del sistema, eso pasó efectivamente, eso fue una realidad. Y eso fue porque hubo aumento de presupuesto. Hay que mejorar el presupuesto de la educación. En términos de volumen del PBI, este país debería poner más plata del PBI. ¿Qué está haciendo la rendición de cuentas de la transformación educativa? Recortando el presupuesto de la educación. Entonces, no hay presupuesto para la Universidad de la República. No hay presupuesto para la universidad. No hay grande presupuesto para la investigación. Entonces, ¿cómo van a igualar? ¿Cuál es el proceso de igualar? ¿Se saca de un lado y se pone en el otro? ¿Se saca de otros ámbitos del Estado, ¿no? Para invertir en educación? ¿Cómo se construye una transformación sin discusión, sin debate y sin presupuesto? Para mí es una incógnita. Creo que por lo pronto, creo que no es tapando muros. Capaz que soy yo la que piensa eso. Ni regalando camisetas. Empiezo por el final. Esta rendición de cuenta aprobó $100 millones para la educación, para NEP, 50 para 2023, 50 para 2024. Sí. Es de los sectores que eso hace la recuperación salarial y todo eso de la pérdida de los últimos años. Y para el tema, y también para temas de los liceos, estos, María Espínola. Es del sector. Bueno, en esta rendición de cuenta. Es el sector que ganó, que se lleva, es una rendición de cuenta con ajustes muy focalizados en pocas cosas, es de los que se llevó. Que también tiene recuperación laboral, salarial, que creo que es importante también. A ver, algo de lo que decía Patricia y Juan Pedro. A mí me queda un poco la duda, y soy sincero, de si cuáles son las políticas de Estado que construyó el Uruguay postdictadura. ¿Cuáles son las políticas de Estado que construyó el Uruguay postdictadura? ¿Fueron grandes acuerdos nacionales? Todas estoy hablando. La de los 90, las cosas que se hicieron en los 90, que después quedaron como políticas de Estado, y las que hizo el Frente Amplio, que después quedaron como políticas de Estado. La gran mayoría no. La gran mayoría tuvieron oposición en su momento. La política de Estado es lo que después se va quedando, ¿no? No es necesariamente una... Yo sé que suena lindo y suena... Pero la verdad yo no veo que se verifique en la práctica que todo fue una gran mesa de amor y paz y de articulación y que todos hicimos un acuerdo multidisciplinario entre todos y nos pusimos de acuerdo transversalmente. Yo creo que no siempre es así. Y las reformas del Frente Amplio y del Partido Nacional y del Partido Colorado no fueron así en muchos casos. Y es verdad que el último intento de reforma educativa, que fue el de Rama, que quedó parcial, también tuvo una feroz oposición de muchísimos sindicatos y de muchísimos actores que hoy muchos hacen cierta autocrítica del tema. Las reformas educativas en el mundo tienen oposiciones. O sea, yo no digo, probablemente no estoy, y le doy la derecha a Juan Pedro, de que ya falte diálogo, faltó mayor articulación. Ahora, pensar que va a salir una reforma educativa en serio, no va a tener oposición. Los sindicatos de los maestros fueron los que se opusieron hasta último momento de Estados Unidos de que no abrieran las escuelas. ¿Tenés apoyo? En muchos lados se opusieron. ¿El apoyo de qué? ¿Cuál es el apoyo? No, pero social, político, que tiene la reforma. social. Hay un acuerdo, hay un compromiso político de hacerlo, hay un gobierno que ganó con apoyo político para hacerlo. Y que lo reafirmó votando a la LUC también. Las organizaciones son una parte, los partidos políticos son otra. A ver si sale bien. A mí, vamos a ver si sale bien. Yo no tengo idea si va a salir bien. No sé en qué estado está, es un tema que me cuesta ver. Ahora, tengo cierta desconfianza por esperar que esto sea un gran acuerdo nacional. Juan Pedro, ¿qué decís respecto a eso? En América Latina, en Occidente en general, porque si hablamos, por ejemplo, de los países árabes, no hay posibilidad de conflicto educativo porque directamente te pasan a degüello, ¿no? Pero si hablamos de las sociedades occidentales, Europa occidental, si hablamos de América Latina, el conflicto educativo forma parte de la constitución de las sociedades. O sea, no zafamos del conflicto. El tema es cómo resumimos el conflicto y cómo lo asumimos. El gobierno del Frente Amplio tuvo la oposición. En el 2015, a esta altura, estaba ocupado el CODICEN, que fue desocupado, estuvo la esencialidad en 2015, donde siempre ha habido conflictos. Se echaron los sindicatos, el sindicato de maestros, el 26 de junio de 2013 echó a afiliados del sindicato Héctor Florit, Irupé Busetti y Luis Garibaldi. Los echó a compañeros, votaron 1000 y pico de docentes, votaron echar. ¿Por qué? Porque no se construía la mayoría para, por ejemplo, aumentar el presupuesto. Entonces, el conflicto forma parte.
asumirlo es parte de una sociedad democrática y madura. El dinero es fundamental, comparto con Patricia, sin incremento de dinero no hay cambio, pero solo con dinero no hay cambio. Hablemos de la vaca sagrada de la Universidad de la República. Desde el año 58 tiene su ley orgánica. No ha podido transformarla en casi un siglo. Sabiendo, hasta el propio rector Arim, Rodrigo, para la transformación estructural de la universidad es necesario la transformación de la ley orgánica. Entonces, tenemos el problema es tan grave porque no hay país desarrollado con inclusión si no hay desarrollo profundo del sistema educativo. Yo creo que y ya termino, creo que atrás de todos los desacuerdos sí tenemos acuerdos importantes que son los últimos que quedan siempre tirados en el fondo del pozo. En Uruguay tenemos una política de desarrollo de género, una política de desarrollo de la ciencia, una política de desarrollo de la laicidad, una política de desarrollo de descentralización, una ampliación del sistema educativo laico, público y estatal. Eso nadie lo discute. Entonces, si tenemos esos acuerdos, yo creo que el desarrollo, la necesidad de fortalecer la profesionalización docente. Falta el dinero y creo que eso es parte del debate y de la asignación de recursos pendientes. Una cuestión importante, Agustín lo dijo, pero me parece importante recalcarlo. No hubo un recorte en el presupuesto para la educación. O sea, que no sea suficiente, que no lo consideremos suficiente, y yo creo que nunca lo vamos a considerar suficiente. No es suficiente. O sea, nos gustaría poder tener mucho más y hacer mucho más, pero la realidad que se hace lo que se puede con lo que se cuenta. Ahora, es una realidad que, retomando lo que decía Juan, por ejemplo, la política de laicidad, bueno, tiene mucho que ver con esto de las pintadas de los muros, ¿no? O sea, pero yo creo que no es quedarnos en, bueno, si se pinta un muro, si no se pinta un muro. No me refería a eso. No, está bien, pero está perfecto. Muro, me muero. Pero me refiero a que hay un tema de laicidad en el medio. Ahí, por lo menos, yo lo veo de esa manera, hay un tema de laicidad. Ahora, no importa, un muro pintado o no un muro pintado. Y la cuestión es referirnos a el fondo de lo que es lo que implica una transformación. Y por supuesto que va a implicar resistencia, pero también ese tire y afloje de, bueno, hasta qué punto me siento a dialogar y hasta qué punto tomo las decisiones también, que para eso nos votaron, o sea, para eso se votó a la administración que hay hoy por hoy, para que pueda ser capaz de tomar decisiones que en el pasado incluso no se pudieron tomar por la presión de los sindicatos. Yo no pienso eso. No, bueno, está perfecto, no tenés por qué compartirlo, pero a lo que voy es que sinceramente creo que se le da más trascendencia al que se quiera llegar a un acuerdo feliz en donde todas las partes queden más o menos conformes a tener la valentía de cambiar el fondo de la problemática. Yo comparto con Agustín que no sé si esto realmente a largo plazo va a ser lo más adecuado o no, porque el tiempo irá, porque esto es lo que tiene el sistema educativo, que para vos poder medir los impactos necesitas que pase mucho tiempo. Pero lo que sí creo es que en base a lo que se está haciendo hoy y al trabajo estructural que se está haciendo hoy, bueno, por lo menos es el camino que a mí me gusta ver para el país, que en lugar de decir, bueno, que no pase nada por miedo a que se genere un tipo de conflicto social. No, yo creo, primero, hay cosas que están equivocadas, ¿no? O sea, que no hubo conflicto en el proceso del periodo del Frente Amplio con la educación es un error. Hubo muchísimo conflicto. Hubo mucho conflicto. No es que se le escapó al conflicto, no. Yo estuve en contra del presidente de la República cuando desalojó el Codicen. O sea, tuvimos conflictos internos, tuvimos conflicto con el presidente, tuvo conflicto el presidente con los sindicatos. No me pueden decir... Por nada fueron. Pero no me pueden decir en este momento... No, yo no digo eso. Que no hubo conflicto, que yo estoy planteando como el conflicto en un proceso de Heidi de decir, no, esto lo tienen que hacer todo teniendo acuerdo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, cuando vos vas a hacer y vas a implementar y decís y declaras que va a ser una reforma, la pregunta es cómo lo vas a hacer. Vos tenés el poder. Ahora, ¿cómo lo usás al poder? Esa es la diferencia, eso es lo que te diferencia. Vos vas a tener el poder para decir, como en el Mercosur, bueno, yo vengo acá, tengo esto y voy a hacer lo que a mí se me antoja porque yo soy el gobierno. Divino, eso es una manera de gobernar. Hay una manera de gobernar donde uno viene y dice, bueno, yo tengo el poder de gobierno, vengo y hago lo que a mí me parece porque yo soy el que hace el análisis general y el que sé lo que le pasa a la gente. Es una manera de gobernar. Otra manera de gobernar es discutir, debatir y construir. Es una manera distinta. La reforma Rama. Vos lo trajiste a Rama acá, lo trajimos, lo volvemos a traer a la mesa, lo traemos a la muerte. Cada vez hay más arrepentidos, opositores a Rama arrepentidos. Está bien. ¿Cuál fue la dificultad de Rama?
Lo mismo que están haciendo ahora, que trató de llevarse a todo el mundo puesto. ¿Por qué creen? Tienen la convicción. Y a ver, me hace la discusión de los análisis de los sindicatos de Estados Unidos. Paran países, chiquilines. Ya saben que los sindicatos de la educación tienen potencia. Ya saben que es un sindicato importante. No es nuevo esto en la política. En ningún país, cualquier persona que sepa hacer política sabe que es necesario para construir una transformación delimitar los marcos de la negociación y delimitar el marco del conflicto. ¿Cómo están delimitando el marco del conflicto? Peleándose por los muros. Es poco estratégico, es irracional lo que están haciendo.